Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. ¿Sí me escuchan? ¿Verdad, Elton? Sí, hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, te escuchamos perfectamente. Ok, perfecto. ¿Qué tal? Muy buenas con todos. Gracias por su participación de la sesión del día de hoy. Bueno, hoy vamos a tener un conversatorio sobre cómo podemos desplegar nuestras aplicaciones o servicios en la nube en cuestión de minutos. Entonces, aquí, Elton, para continuar y nos podemos presentar. Claro, por supuesto, ante todos, muchas gracias por unirse a este conversatorio. El día de hoy, quien le habla, Elton Rodríguez, y me acompaña también Carlos Huertas. Somos parte del equipo de réplica, tanto del equipo de infraestructura y administración de proyectos, como del equipo de desarrollo. Bueno, para los que no conocen a Réplica, es una empresa con ya 26 años de experiencia en el mercado, que se encarga o nos encargamos de asesorar a nuestros clientes a que adopten de una manera mucho más ágil, transparente, las herramientas de tecnología. Así que, Carlos, entonces, ¿cómo empezamos el día de hoy? Bueno, hoy como empezamos es con haciendo una breve introducción, un repaso de la era informática. Ayrton, coméntanos un poco cómo empezamos con todo esto. Pues hay que tener en claro que la era informática ha venido evolucionando durante los años. Si retrocedemos al pasado, aproximadamente entre los años 70, ¿no? Si más no recordamos, Claro. el nacimiento de Internet, ¿no? De repente fue la primera vez que vimos a un archivo viajar de un lugar a otro lugar y con esto trajo por detrás muchas y muchas oportunidades. Sí, exactamente. Exactamente. Y luego, bueno, en la década de los 80 ya tuvimos lo que vino la computadora personal, donde entraron los grandes peces gordos, que estaba IBM, estaba luego Apple, y bueno, luego entró al negocio Microsoft, pero como software, ¿no? Incorporado a los que son los computadores de IBM. Luego, cerca del año 2000, ¿qué tuvimos? Ya teníamos el acceso a Internet. Aquí en el Perú llegó a mediados de los 90. Para el año 2000, hasta antes de 2010, vimos la llegada del iPhone en el 2007 y otros dispositivos que eran el inicio de lo que venía después, de todo lo que venía después, que era la tecnología de vanguardia que ahora ya tenemos en los celulares, ¿no? En nuestra época reciente, del 2010 hasta hace el año pasado, pues vimos los smartphones, ¿no? Que era común y que cada mes incluso sacan nuevas actualizaciones de tanto en aplicaciones, tanto en servicios en sí, en las actualizaciones en el hardware, tal cual. Algo que solamente podríamos tenerlo hace muchos años atrás en computadoras, pero ahora en cualquier dispositivo lo podemos tener incluso. Y Elton, ¿de qué trata la Ubiquiti Era? Pues déjame decirte que justo dentro de la evolución que se vio entre los años 2010 y 2019, en el cual en conjunto con los dispositivos nació la nube para interconectar a través de Internet, intercambiar información, al día de hoy, en el 2020, se previó de que era el año en el cual se iba a acelerar una transformación digital. Y bueno, pasó una coyuntura a nivel mundial y bueno, ahora el día de hoy la era Ubiquiti va más allá del uso de la tecnología y es preocuparnos de la información que trabajamos cada día, es preocuparnos de compartir ese acceso, de tener presencia online, de depender o tener cierta dependencia de la tecnología para ayudarnos en nuestros procesos internos de nuestras empresas. Entonces, es aquí donde nace, se puede decir, la nueva era de informática. Exactamente, y que vemos que por la situación actual, la evolución, la transformación digital se ha disparado en todas las empresas. ¿Y por qué usar la nube? Tenemos en cuenta de que Microsoft siempre propone estos conceptos para Microsoft Azure, que en este caso es que su nube es inteligente, segura, híbrida y productiva. ¿A qué se refiere con estos conceptos? Pues hay que tener en claro cuatro conceptos principales, Carlos. Para empezar, la definición de una nube tiene que cumplir primero que sea inteligente, que tenga un autoaprendizaje y que por detrás haya un equipo que tenga metodologías de investigación para sacar más servicios que ayuden a otras empresas. Luego tiene que ser híbrida, porque al día de hoy no todas las personas van a migrar 100% a la nube. Hay algunas empresas o personas que aún tienen recursos locales. Entonces, la nube debe tener esa flexibilidad para poder trabajar
en ambos sentidos. Luego está que una nube tiene que ser productiva. En este caso, la nube debe permitir utilizar un conjunto de aplicaciones por parte de la empresa proveedora de nube, más aplicaciones de repente de terceros. Eso ayuda a aumentar la productividad de los empleados. Y finalmente, lo más importante, que debe ser segura, porque estamos confiando nuestra área de TI hacia un proveedor tercero. Exacto, genial, genial. Gracias por esa explicación, ese detalle. Y ahora, ya que estamos hablando de conceptos, a esto queríamos entrar. ¿A qué nos referimos con estas nomenclaturas de IaaS, PaaS y SaaS que muchos escuchamos en cualquier tipo de proveedor de nube? Claro, hablar de infraestructura, plataforma o software, bueno, sabemos esos términos, pero vamos a hacer un refresh. En este caso, infraestructura hace referencia a nuestras máquinas. Plataforma hace referencia a alquilar parte de esa máquina para utilizarla. Y software es un arrendamiento. Si esto lo llevamos a un ejemplo en la vida real, supongamos que ahora estamos por crear una aplicación móvil y esta aplicación móvil, bueno, la podemos comparar en el mundo real como si fuera un auto. Entonces, cuando hablamos de infraestructura, sería que cada uno de nosotros nos compremos un automóvil. Y a esto le tenemos que sumar nuestros gastos de mantenimiento, tus gastos de repente pasar revisión técnica o de repente tus gastos inclusive de repente pagar algún impuesto o tener algunos más gastos adicionales por si se te malogró el carro o tienes que hacer un mantenimiento adicional. Luego está plataforma como servicio. En nuestro ejemplo, ya nosotros no compraríamos el carro, sino rentaríamos, alquilaríamos el carro y pagaríamos mensualmente o semanalmente o diario un fee de ganancia, ¿no? Para el dueño de ese auto, de ese automóvil físico. Luego está el software como servicio, que es lo común que hacemos todos los días nosotros. Bueno, no quiero rentar un auto porque solamente lo quiero utilizar cuando lo necesito y específicamente cuando yo lo necesite. Entonces, puedo tomar un taxi en la calle. Levanto la mano, ¿no? O lo pido por aplicación de un Uber y el taxi viene a recogerme. Entonces, llevándolo así y hablando ahora de tecnología, infraestructura hace referencia a lo físico. Software como servicio hace referencia a un empaquetado de solución, como por ejemplo Microsoft 365. Pero plataforma como servicio nos va a permitir o nos va a permitir a nosotros crear aplicaciones, porque Microsoft nos va a proporcionar el hardware o el cómputo y nosotros vamos a crear a través de código, a través de programación, nuestras propias aplicaciones diseñadas, ¿no? Para la empresa. Ok, excelente. Entonces, por lo que vamos viendo al momento, Microsoft Azure es una plataforma muy robusta y corporativa que nos va a permitir conectar tanto nuestras aplicaciones que vamos a demandar nosotros ahí en la nube y como también interconectar las aplicaciones o servicios que ya ellos manejan. Esto es lo que tenemos en Microsoft Azure y bueno, es una ventaja para nosotros que lo tenemos disponible. eh, Simplemente habría que identificar cuáles son las cargas que queremos llevar a la nube, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, que en este caso sería cómo puedo llevar mis aplicaciones. Y Pues Elton, por favor, procede a explicarnos qué opciones tenemos para subir nuestras aplicaciones. Pues déjame decirte, Carlos, que te puedo explicar acerca de una familia, y esta familia se llama App Services. La familia de App Services, o como Azure lo llama, el plan de un App Services o un App Service Plan, en realidad es un conjunto de recursos informáticos, los cuales estos recursos informáticos están dentro de la granja de servidores de Microsoft, en el cual un usuario o una empresa puede pagar o alquilar o arrendar esos recursos informáticos con la finalidad de que nosotros mismos podamos configurar o crear las aplicaciones que necesitemos. En pocas palabras, un plan de App Services es un conjunto de recursos informáticos que nos van a permitir a nosotros configurar aplicaciones. Ok, Y también déjame comentarte, Carlos, que existen 4 pilares o 4 herramientas específicas dentro del App Services. Primero están las web apps, las que nos permiten a nosotros crear aplicaciones webs
a medida, ya sea de manera front o de manera back. Luego están las API Management, las cuales nos van a permitir a nosotros administrar nuestra librería de APIs para poder configurar o conectar diversos entornos que tengamos. Luego están las Mobile Apps. Las Mobile Apps son aplicaciones preconfiguradas listas para su despliegue y que de repente, con la potestad de que nosotros de repente podamos preconfigurarlas, como por ejemplo un bot, ¿no? Un chatbot que queremos implementar dentro de nuestra empresa. Y finalmente está un término que está muy de moda, que es hablar de serverless, ¿no? Entonces, App Services viene en un paquete, en un conjunto, el cual va a ayudar a las distintas áreas de TI a tener implementada toda una suite de programación, por ejemplo, hacia nuestros servicios tecnológicos que nosotros ofrecemos dentro de nuestras empresas. Ujú. Ok, perfecto. Entonces tenemos que el plan de App Service está compuesto por estos 4 subservicios, por así decirlo: las web apps, la gestión de APIs, mobile apps y serverless. Ahora, con respecto a las web apps, Elton, tengo muchos clientes, tengo también compañeros que ellos están con hosting actualmente, ¿no? Y han comprado certificados SSL. Entonces, ¿cómo podrían llevar todo esto que ya lo tienen ya comprado, incluso alquilado, con este proveedor de hosting? ¿Cómo harían para migrarlos aquí, a Azure? En este caso con las web apps. Pues para migrar una web app puedes utilizar exclusivamente una herramienta llamada Azure App Services Migration Assistance, la cual te va a permitir a ti poder migrar o evaluar la forma en cómo tu aplicación está construida actualmente, ¿no? Si es compatible de repente con la versión en nube o no, ¿no? Si tienes una versión antigua, bueno, de repente te van a decir que tienes que hacer algunos cambios. Esa sería la primera opción. Y la segunda opción, bueno, pueden confiar también en nosotros como el equipo de desarrollo de réplica, ¿no? Para poder evaluar su aplicación local y poder llevarla a este escenario en nube. Ok, Así es, Carlos. excelente. Buenazo, buenazo. Me gusta la idea, entonces. Más bien Luego, aquí, sí, más bien aquí te quería consultar justo antes de empezar este tema de los web apps. ¿Qué pasa respecto a la seguridad, ¿no? ¿Qué ventaja tienen los web apps? pues déjame decirte dos ventajas muy interesantes. La primera es acerca del SLA. Microsoft tiene un SLA la cual te brinda una disponibilidad del 99.95% de tus aplicaciones webs. Significa que al año estamos hablando aproximadamente de 3 horas dada de baja. ¿Por qué 3 horas? Porque de repente por detrás, como es una infraestructura, se tiene que dar mantenimiento, se tiene que dar un soporte para que el servicio esté disponible 24/7. Pero estas 3 horas no lo vas a sentir porque de manera automática Microsoft los hace en días de menos demanda. Ese es el primero. El segundo es con respecto a la personalización que puedes hacer en los web apps. Y para esto déjame mostrarte una demostración, una pequeña demostración para ver qué tan ágil podemos ser configurando nuestras web apps. Aquí, por ejemplo, me encuentro dentro de mi portal de Azure. Ahora voy a ir a los grupos de recursos. Hay un grupo de recursos específico para este webinar llamado Demos Webinar. Y en Demos Webinar nosotros tenemos distintos servicios. El día de hoy vamos a ver un servicio especial, el cual es Web Apps. La web app que vamos a ver nosotros se llama Webinar Réplica. Entonces, vamos a entrar a Webinar Réplica y aquí es donde nosotros, por ejemplo, tenemos que ver muchas opciones. En el apartado de seguridad, ¿no? Para empezar, Azure tiene la potestad de poder compartir los recursos con los programadores o con los encargados de TI correspondientes. Así que puedes tener el control primero desde esa fase. Segundo, trabajas mediante un directorio activo. Así que también tienes el control desde esa parte. Luego, con respecto a la personalización de las web apps, ¿no? Aquí nosotros podemos configurar, por ejemplo, dominios personalizados o hasta inclusive certificados SSL o TLS que acrediten la seguridad de nuestra página web. ¿Tú qué opinas de esto, Carlos? Buenísimo. Sí, la verdad es que es sorprendente porque no mucho tenemos toda esta capacidad en otros proveedores. Así es, efectivamente.
adicional a ello, Carlos, déjame comentarte también un punto adicional. Un punto adicional dentro de las web apps es que nosotros podemos trabajar con slots de programación. Y para esto, déjame decirte, por ejemplo, que desde la parte en Azure, desde esta parte que dice espacio centro de implementación, ¿no? O espacios de implementación, vamos a ir a centros de implementación. Desde aquí, nosotros podemos acceder a un código fuente, a un repositorio de código fuente o a un controlador de versiones, como por ejemplo GitHub, Azure Repos, Bitbucket o un repositorio Git local. Muy aparte de que también puede funcionar como un hosting esta web app, ¿no? Porque te trae un espacio de almacenamiento. Adicional a ello, también hay algunas herramientas externas como OneDrive, ¿no? Creas una carpeta en tu OneDrive, almacenas el código ahí y lo despliegas mediante una Azure Web Apps, ¿no? Puedes usar lo mismo con un Dropbox o con un Git externo o un FTP, ¿no? Que tengas en tu servidor. Entonces, para hacerlo más sencillo y rápido, por ejemplo, vamos a probar GitHub con una página que justo yo tengo. Vamos a iniciar sesión y vamos a ver que automáticamente vamos a poder, voy a dar el clic a continuar y acá vamos a seleccionar, por ejemplo, el proveedor de compilación, ¿no? Quiero un servicio de compilación de apps, un acciones de GitHub o Azure Pipelines. Vamos a seleccionar el nativo, acciones de GitHub. Y aquí, por ejemplo, comenzamos a seleccionar de qué organización quiero desplegar mi solución, ¿no? En este caso es aquí, por ejemplo, despliego el repositorio que tengo, ¿no? Vamos a ver este de aquí. La rama, selecciono la rama master, ¿no? Agregar un flujo de trabajo al sobreescribir, ahí está. Y aquí está la pila de entorno de ejecución. Puedo ejecutar en .NET, en Node, en Python, en .NET Core, en Java, hasta inclusive Java 8 y Java 11, ¿no? Entonces, una vez teniendo esto, bueno, esta es una página from solamente, lo único que le damos es continuar, y así de sencillo, nosotros podemos crear un espacio de implementación que nos permita a nosotros poder implementar una característica o una página dentro de nuestra organización. La verdad es Luego, que son unos cuantos pasos nada más. así es, luego, dentro de espacios de implementación, nosotros podemos trabajar diferentes slots. Un slot, por ejemplo, puede estar orientado a producción y el otro slot puede estar orientado para algunos programadores que están sacando características beta. Así que todo esto es lo que podemos hacer con un Azure Web Apps. Ajá, eso de los slots está muy interesante, que a veces a nosotros nos ayuda cuando ya tenemos nuestras aplicaciones o implementadas, nuestras webs. Por ejemplo, como en el caso de las redes sociales, ¿no? Muchos nos hemos dado cuenta en redes sociales, en el caso de Facebook, que ellos cuando lanzaron la vista previa de la nueva versión que va a ser Facebook, que ahorita ya la tenemos, pero ellos cuando lo lanzaron a un público en específico, ¿no? Y se iba incrementando poco a poco. Entonces, a ese nivel podríamos llegar, ¿no? Y imaginémonos, comparado con Facebook, nosotros con nuestro pequeño servicio en Azure, implementando en cuántos pasos podemos lograr esa capacidad. Así es, Carlos. Tu ejemplo es muy válido y me gustó bastante. Bueno, ¿qué seguimos, Carlos? ¿Con qué herramientas seguimos? Esa es la gestión de APIs. Interesante. Pues déjame decirte que con la gestión de APIs déjame contarte que con la gestión de APIs nosotros podemos optimizar nuestros entornos para que estos se vuelvan híbridos o multinube y administrándolos en un solo lugar. ¿Cómo es esto? Pues imaginemos que ahora tenemos una tienda y esta tienda necesita consumir de repente algún recurso adicional de por ejemplo, marcas grandes o diversos mayoristas como Saga, Ripley, Wong, ¿no? Para vender en nuestra tienda esos productos. Entonces, cada uno de ellos tiene sus propios servicios. Entonces, nosotros tenemos que crear un catálogo de APIs que consulten y que validen todos estos campos. Como ellos ya lo tienen mapeado, en base a su documentación, nosotros implementamos la API. Y es ahí donde nosotros podemos catalogar, podemos gestionar las llaves de nuestras propias APIs. Es más, si nuestra tienda propia va a liberar información, como por ejemplo una base de datos, ¿no?
por ejemplo, para que otra empresa se conecte a nuestra propia tienda, también podemos crear solicitudes que nos permitan a nosotros desacoplar, ¿no?, nuestro front-end y nuestro back y solamente simular el trabajo con la API. ¿Qué te parece eso, Carlos? La verdad es que es solucionar muchos dolores de cabeza en la gestión de, de tantos servicios externos, especialmente en este tipo de páginas que se pueden realizar, ¿no? En comercio electrónico especialmente. Así es, Carlos. Y bueno, déjame comentarte que también tengo una demostración de una API Ah, aquí bacán. dentro de Azure. Mira, por ejemplo, aquí dentro de Demos Webinar, también en todo nuestro propio grupo de recursos, hemos preparado inclusivamente una API llamada API Réplica. Este catálogo nos va a permitir de repente seccionar nuestras APIs desde solamente el portal de Azure. Por ejemplo, miren, nos vamos aquí al valor de APIs y aquí nosotros tenemos un portal de características para crear nuevas APIs. Podemos crear APIs REST con OpenAPI, podemos crear APIs de tipo SOAP, ¿no? APIs de tipo RESTful o inclusive APIs que trabajen con Logic Apps, con un serverless o con un function, ¿no? O con un App Services directamente. Así que no es necesidad de repente de hasta inclusive crear un Open API si es que yo desarrollo mi frontend dentro de un App Services, porque mi backend lo puede administrar de repente API Management. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros creamos una API, ¿no? Podemos crear un blend, una API blanca, le damos un display name, ¿no? Como por ejemplo API demo réplica, ¿no? Le damos una URL, vamos a colocarle, a ver, esta URL, ¿no? Y un sufijo HTTP. Entonces, ya tenemos nuestra base URL de la API que nos la da automáticamente. Esto es lo mejor de trabajar con App Services. Esto es un dato muy interesante que quiero que se lleven todos, Carlos, que es que te dan el redireccionamiento HTTP listo. Microsoft te da por un hosting web o por una API o por un function o lo que vamos a ver a continuación, te da esa característica adicional, el certificado SSL, que asegura la seguridad dentro de tu solución. Entonces, sin más preámbulos, vamos a crear esta API, ¿no?, que es una API blanca. Ok, aquí estamos muy todos. Aquí tenemos que colocar una URL. Vamos a colocar HTTP. Vamos a ver. Ajá, ok. Bueno, aquí, por ejemplo, me está dando algún error. Vamos a acelerar un poquito este tema, ¿no? Aquí hay una API que justo el día de ayer he creado. Y desde aquí nosotros podemos, por ejemplo, definir valores get y set, ¿no? Dentro de estos valores get, nosotros Elton, espera. podemos Se entrecortó ahorita un ratito. configurar ¿Elton? nuestros parámetros, ¿no? Si, por ejemplo, hola, hola. Sí, a ver, habla. Sí, se entrecortó. No sé si fui yo, no sé si lo demás también. Hola, bueno, Ahora sí. sí te escucho. Por favor, si podrías repetir esa última parte, por favor. ¿Pueden variar mi pantalla? Sí. Sí, en la pantalla demo. Ah, bueno, ya cambiaste ahora en el portal de Azure. Ya, Sí. perfecto. Justo estaba comentándoles que dentro de esta API llamada Webinar Réplica, nosotros podemos crear nuestras operaciones de tipo get, set o delete, ¿no? O hasta inclusive nuestros métodos post para después preocuparnos por los parámetros, ¿no? Y en el caso de que nosotros querramos probar este API, nosotros también tenemos una pestaña de test en el cual, por ejemplo, podemos crear un valor, ¿no? Por ejemplo, valor Elton, ¿no? Una edad de tipo número 25, lo enviamos y si en caso no funcione, como en este caso, que no encuentra el trace, te manda un error. Pero ¿qué pasaría si nosotros implementamos bien, por ejemplo, una API? Pues déjame mostrarte un ejemplo, Carlos. En este caso, vamos a probar un método POST en el API EcoAPI y vamos a adicionarle un parámetro, ¿no? Un parámetro de nombre llamado Carlos. En valor vamos a ponerle 23. Lo enviamos
y esto me da un status 200 con los valores que se han podido recibir y tramitar. Entonces, así de simple es probar nuestras APIs, su funcionamiento, tener un catálogo de APIs para que puedan pasar a través de Azure. Y lo mejor de todo, si quieres tú trabajar con llaves secretas, pues puedes catalogarlos también en Azure API Management. Excelente, excelente ese apartado. Es muy interesante ese punto también de la llave. Y ahorita lo que vamos a estar viendo es respecto a las aplicaciones móviles, que si bien tengo entendido, en App Services hace mucho tiempo estaba como separado, ¿no? Las mobile apps como servicio, pero ahora ya no se encuentra así nomás. ¿Qué pasó con ese servicio? Pues Carlos, déjame decirte que ha pasado algo muy interesante. Antes, nosotros en Azure podíamos crear aplicaciones móviles desarrolladas en Xamarin, en Android o en iOS. Pero este concepto se llevó más hacia Microsoft 365 y salió Power Apps. Y con Power Apps ahora, bueno, podemos trabajar nuestras aplicaciones de bajo código, ¿no? Pero, ¿qué pasó con Azure? Azure dijo, vamos a dividir en dos entornos. Primero, Power Apps y después vamos a aperturar Visual Studio App Center, que es otra herramienta que también es heredada de Azure y que nos permite a nosotros probar nuestras aplicaciones, pero ya desarrolladas, tal vez en Xamarin, en Android, en iOS, ¿no? Para darle un seguimiento de testing. Pero, ¿en qué quedó Azure como aplicaciones o las aplicaciones de Azure? Déjame decirte que en Azure se quedaron como parte del App Services aplicaciones que ya estaban construidas o listas para utilizarse o que de repente nosotros podamos adecuarlas a nuestra organización. Un ejemplo de ellos son los chatbots. El servicio de Azure Bot Services usa de App Services para poder funcionar por detrás, para tener disponibilidad 24/7. Otro servicio podría ser, por ejemplo, Machine Learning Studio, que para poder realizar todos los procesos de cómputo también utiliza un App Services por detrás, ¿no? Y sí, en algunos escenarios también podría utilizar una máquina virtual, ¿no? Si es que necesitas más recursos. Entonces, vayamos al grano y vayamos a ver un ejemplo específico de cómo nos podemos trabajar con, en este caso, las aplicaciones. Y para este caso, tenemos un chatbot. El chatbot o el servicio de bot services, ¿no? Dentro de Azure, nos va a permitir crear también un app services, ¿no? En este caso, una web app. ¿Por qué nos va a crear esto? Porque los app services, en este caso, el bot, va a tener una pestaña para probar el chat en vivo donde tú lo puedas endemar en cualquier aplicación. Y así tú vas a poder de repente colocar tu chatbot en tu página web, colocar tu chatbot en una aplicación móvil, sea Android, iOS, Xamarin o cualquier otra aplicación en Windows, ¿no? O hasta inclusive en tu entorno local, siempre y cuando tengas conexión a Internet, claro. Perfecto. Y bueno, que aquí estamos viendo que es la misma interfaz. En el mismo portal de Azure tenemos también la opción de poder hacer las pruebas del chatbot. ¿Y con qué tipo de servicios podríamos integrarlo? ¿Con cualquier tipo de servicio nos permite? ¿O solo con está Pues restringido? Pues déjame decirte que ahora los chatbots tienen canales específicos. A estos canales hay que tener en claro la diferencia en qué canales están activos y por qué. Por ejemplo, aquí dentro de Azure están activos todos los canales de que son públicos, como por ejemplo los web chat o los chat embebidos en la web, los canales de Cortana, ¿no? En Teams, en Line, en Twilio, Skype, Facebook Messenger, Direct Line, GroupMe, Slack, Alexa y Kit, que son los que tienen una API pública o una llave pública para enlazarse con otras aplicaciones. Es por eso que muchos de nuestros clientes de repente nos preguntan, oye, ¿y por qué Azure Bot Services no funciona con WhatsApp? Bueno, WhatsApp encripta de punto a punto los mensajes y utiliza su propia API. Entonces, al ser una plataforma cerrada y no libera esos mensajes, no se puede pasar por Azure Bot Services. Ok, genial. Ujú. Luego, ¿qué vamos a ver, Carlos? El último punto que vamos a visualizar son justo esto, que está muy de moda el término serverless, que son aplicaciones sin servidores, o bueno, sin servidor en sí.
Y a eso quería consultarte también. ¿Es realmente sin servidor? ¿Vamos a pagar ya no tanto como pagamos por una máquina virtual? ¿O cuál es la diferencia? Pues, Carlos, yo sé que tú eres bastante de infraestructura, pero déjame explicarte un poquito más acerca del término serverless. Cuando hablamos de serverless, hay que hablar de dos escenarios. Mi primer escenario era lo que hacíamos antes, nuestro entorno monolítico. Nuestro entorno monolítico nos decía que cuando programemos o creemos una solución o una aplicación, teníamos que tener un solo empaquetado y publicar nuestras clases, nuestra capa de datos, nuestra capa de front-end en toda la aplicación. Y eso la hacía pesada, la hacía robusta, ¿no? Entonces, hasta inclusive lo hacía de repente un poco lenta. Es lo que de repente le pasó a Facebook en sus inicios. ¿Te acuerdas cuando los dispositivos no tenían tanto almacenamiento y la aplicación pesaba algo de 150 megas, 250 megas, hasta inclusive con información por Claro, detrás de hecho, de manera de hecho. local? Pues ese Exacto. era un entorno monolítico. Pero con el paso del tiempo hemos venido una evolución, hemos sufrido una evolución, ¿no? Como hemos visto al principio de la presentación, y hemos llegado a este término de utilizar informática sin servidor. Pero antes había un paso intermedio. Ese paso intermedio era de repente nuestra programación orientada a objetos. De repente trabajar algunos servicios aislados en otros servidores. Pero seguíamos dependiendo de infraestructura. Era un serverless, pero local. Luego, cuando ya llegó la nube, este serverless se vio mucho más ágil, porque si se han dado cuenta, los app services tienen la potestad de poder conectarse entre sí. Y serverless es ello, es conectar diversas soluciones, sean backend, frontend, APIs, un function, un pedazo de código adicional de notificaciones, y que funcionen entre sí como un todo. Y lo mejor de todo es que, déjame decirte, Carlos, que los serverless se cobran por ejecución. Es más, vas a pagar cada vez que un cliente tuyo utilice, por ejemplo, un botón que diga pagar, ¿no? O que diga consultar y que eso ejecute una función o un pedazo de código. En pocas palabras, serverless es un pedazo de código, ¿no? Que puede estar o no en la nube, que nos va a permitir a nosotros controlar de repente el precio o la cantidad de recursos que consumimos, ¿no? Por cada ejecución. Es decir, que aquí podría pagar solamente por el tiempo de ejecución, y ya más no por el tiempo que puede estar prendido todo el servicio. Así es, efectivamente, Carlos. Así Y está. bueno, déjame comentarte, Carlos. En App Services nosotros tenemos una herramienta muy especial llamada Azure Functions. Con Azure Functions nosotros podemos crear, implementar y operar aplicaciones sin servidor con la finalidad de reducir tiempo en nuestro código o de reducir tiempo de cara al usuario. Esto va a aumentar la agilidad tanto de nuestro sistema como de nuestro equipo de desarrollo. Y aquí te comento cuatro vertientes que muchos de los usuarios o muchos de nuestros clientes han visto el beneficio de usar serverless. Antes, nosotros dependíamos de infraestructura. Con serverless no vamos a depender de infraestructura, vamos a depender de código. Antes, nosotros teníamos que preocuparnos por el precio que conllevaba toda esa infraestructura. Ahora voy a pagar por ejecución. El tercer pilar es que antes nos teníamos que preocupar por las personas, ¿no? Que administren esta infraestructura o que administren toda esta aplicación monolítica. Una persona era la encargada o dos eran las encargadas de repente en la empresa de conocer se puede decir, esa aplicación grande. Pero ya con el paso del tiempo y teniendo más programadores, siendo más ágiles, podemos llevar serverless a que de repente no sintamos la escasez de personal. ¿Por qué? Porque de repente con un freelance o con una consultoría podemos atacar específicamente los problemas, ¿no? Porque ya están encapsulados. Y eso es el cuarto pilar. Antes estaba en un todo y teníamos que entender todo el código de toda la aplicación. Ahora, al estar encapsulados, solamente nos centramos en el problema. Si falla mi aplicación en las notificaciones, pues vamos al serverless que ejecuta notificaciones. Si falla nuestro programador de pagos, pues vamos a ese serverless que se dedica a ese objetivo. Y ese es el beneficio de usar serverless. Ujú, claro, entonces es mucho más fácil para nosotros después ya.
que utilizamos functions, poder identificar dónde está la raíz del problema en caso no tengamos al desarrollador o entró uno nuevo, y así poder continuar los proyectos de manera ágil, ¿no? Así es, Carlos. Y bueno, también te traigo una demostración con lo que es respecto a Azure Functions. Y con Azure Ya. Functions, ¿no? Quiero mostrarte dos exclusivas. ¿No? Podemos tener dentro de nuestra aplicación que dependa de una aplicación, de un App Services, de un plan de App Services. Y con este function nosotros podemos crear diversos tipos de catálogos o diversos nodos que nos van a ayudar a nosotros a crear nuestra aplicación, ¿no? O nuestro todo, nuestra solución que queremos construir. Y es aquí, por ejemplo, que Functions también nos proporciona, como se puede apreciar aquí, una URL con HTTPS, ¿no? En el cual nos asegura Microsoft esa seguridad que necesitamos. Luego están los servicios y funciones. En los servicios y funciones nosotros podemos implementar diversos tipos de funciones. Y déjame decirte que cuando al momento agreguemos una función, nosotros podemos agregar funciones de tipo solicitud HTTP trigger. ¿Qué significa esto? Que cuando, por ejemplo, una persona aplica clic en un botón, manda un evento a través de la web o un timer trigger, que de repente cada cierto tiempo, ¿no? Cada hora o cada recurrencia ejecute o se ejecute automáticamente el functions, ¿no? O de repente podemos tener una gran variedad. Esta inclusive tiene integraciones con SendGrid para enviar notificaciones, tiene integraciones con IoT Hub. De repente, si ustedes trabajan con bastante maquinarias, ¿no? Y que estas maquinarias de repente emiten datos, ¿no? A través de un dato, de repente nosotros podemos reconocer y disparar una alerta o hacer alguna acción, ¿no? Podemos trabajar hasta inclusive con storage, ¿no? Service bus, topic trigger o storage trigger, por si de repente hay alguna cantidad de almacenamiento que estemos superando o excediendo el límite. Y también inclusive, y esto es algo nuevo que todavía inclusive yo personalmente no lo he probado, que podemos conectarnos directamente a un Cosmos BD para ver o reconocer algún evento. Y eso es muy genial. Entonces, como se puede ver, lo podemos configurar al Functions de distintas formas. Y lo mejor de todo, déjame decirte, que lo puedes implementar desde Visual Studio Code, desde cualquier editor como herramienta principal que tenga el conector de Azure, o desarrollarlo dentro del mismo portal. O sea, de cualquier IDE podría hacer los despliegues para functions, siempre y cuando tengan Así es. ese complemento del portal de Azure. Así es, así es. Y bueno, sin más preámbulos, por ejemplo, estos son los recursos que te crea un function, ¿no? Por ejemplo, voy a mostrarte un function ya funcionando de repente en tiempo real. Este es un function, este depende y tiene un plan de app services, tiene un storage, un espacio para almacenar el código, ¿no? Que, bueno, sabemos todos que el storage es lo más barato que hay en nube. Y está nuestro application insights que nos sirve para monitorear ese function, ¿no? Entonces, vamos a probar este function que está aquí, ¿no? Aquí vemos que tenemos funciones, en este caso tenemos una función HTTP trigger, y desde aquí, por ejemplo, si me voy a código prueba, puedo visualizar cómo puedo programar este function. Ah, y algo que no te comenté, Carlos, es que los functions pueden ser programados en C Sharp, pueden ser programados en Node.js o hasta inclusive en Java. Ah, excelente. ¿Qué lenguaje? Así que, así que, por ejemplo, mira, este es un ejemplo de un functions en Java, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una condición, ¿no? Si el valor que recibimos es un país y el país, tenemos un case, ¿no? Un switch case, ¿no? Si el país es igual a Perú, a Chile, Ecuador, Argentina, y tenemos un objeto como resultado. Imaginemos que ahora estamos construyendo todos una página web en el cual la persona selecciona mediante una lista desplegable el país que quiere consultar de repente o obtener información sobre los casos de COVID-19. Pues es muy sencillo, tenemos que trabajar con objetos, ¿no? Colocamos los case, ¿no? Dependiendo de la selección y colocamos unas validaciones adicionales, ¿no? Por si de repente hay un error y selecciona un país que no hemos puesto con información. Entonces, para este caso, nosotros podemos ejecutar esta función, ¿no? Por ejemplo, desde aquí. Podemos probarla hacia un método POST, colocamos el país, colocamos el valor, vamos a colocar, por ejemplo, Perú, y
le damos a ejecutar. Desde aquí nos tienen que salir las respuestas o los valores que tenemos para esta ejecución. Por ejemplo, ha pasado lo siguiente. Como hemos ingresado a Perú, el resultado me ha tenido que votar esta oración. Casos positivos, 320.000, ¿no? Y fallecidos, 25.000. Obviamente este es un dato, se puede decir, random, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos ir ejecutando. ¿Y cómo lo veríamos nosotros en tiempo real? O sea, ¿cómo se probaría esto, por ejemplo, desde un servicio o desde una web? Pues, Carlos, aquí, por ejemplo, nosotros podemos obtener un código, y aquí te lo voy a aperturar, esta URL, y como por detrás esto te brinda una URL de función, ¿no? La cual tú la vas a colocar en tu backend, ¿no? Dentro de tus aplicaciones. Aquí podemos nosotros crear, ¿no? Por ejemplo, nuestras funciones. Y lo único que vamos a pasarle como variable o le vamos a cambiar como variable es el país. Por ejemplo, podemos cambiar acá a Ecuador, ¿no? Y acá automáticamente se actualiza como el código, el COVID-19 en Ecuador y me bota otro número, ¿no? Si colocamos, por ejemplo, Argentina, se cambia automáticamente a los valores de Argentina. Y si colocamos un país que no está catalogado dentro de nuestro function, ¿no? Nos bota un error diciendo que no tiene información del país. Y es así como nosotros por detrás ya podemos implementar pop-ups con información de repente de que no se encontró algún valor, o podemos implementar hasta inclusive, como se puede decir, un control que me bote resultados o llene una tabla. ¿Qué opinas de todo esto, Carlos? Muy interesante, la verdad. Todo lo que nos puede ofrecer en sí la familia de App Services, tanto Functions, en los mobile apps, también lo que es en general los mismos web apps. Y aquí más bien quería hacerte una consulta, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo quisiera probar todas esas aplicaciones? ¿Hay alguna manera que yo pueda tener una trazabilidad de ellos? De saber el estado de todo eso, si tengo App Services, mobile apps y Functions implementados en Azure. Pues déjame decirte que puedes tener dos caminos. Y para esto voy a mostrar de repente el portal de Azure, ¿no? En el cual, por ejemplo, nosotros, como una buena práctica, debemos tener seccionadas y ordenadas nuestros grupos de recursos. Para dentro de los grupos de recursos, por ejemplo, en este caso Demos Webinar, que es el grupo de recursos que tenemos todas las demostraciones del día de hoy, tener de repente seccionadas nuestras soluciones. Entonces, una buena, de repente, característica o una buena recomendación podría ser de que podamos catalogar nuestras soluciones por grupo de recursos, ¿no? Así estén, por ejemplo, mi entorno de pruebas para la aplicación A y otro grupo de recursos de entorno producción para la aplicación A. Cosa que así mantenemos un orden, mantenemos una nomenclatura y sobre todo tenemos la posibilidad de no perdernos entre tantos recursos que podamos tener. Otro punto adicional que de repente también me gustaría recomendarte, Carlos, o recomendarle a todos los que están presentes, es que podemos trabajar con Application Insights. Y con Application Insights nosotros tenemos la trazabilidad ya más a manera más profunda con respecto a la aplicación. Como por ejemplo, si es que ha habido algún error, cuánto se demoró el servidor en responder, cuántas solicitudes se dieron hacia ese servidor, o de repente si es que ha habido alguna caída con respecto al cumplimiento de nuestro SLA. Y es aquí donde, por ejemplo, nosotros tenemos esa trazabilidad para poder ver las métricas en tiempo real de nuestras aplicaciones como servicios, claro, ¿no? Claro, perfecto, excelente. Entonces, ahora sí, ¿cómo puedo empezar? ¿Cómo podría empezar a iniciar con estos servicios? ¿Qué opciones tengo? Pues Carlos, déjame decirte, la manera para empezar es teniendo en consideración estas tres estructuras en nuestra cabeza. Si queremos nosotros ya probar Azure App Services, vamos a empezar de repente con una etapa de desarrollo y pruebas, en la cual es ideal para nuestro equipo de TI, en el cual quiere saber implementar, quiere de repente hacer sus pruebas, quiere jugar. Pero ¿cuál es el beneficio de este plan? Te va a permitir a ti poder probar Azure, pero sin pagar tanto.
porque te vamos a dar los recursos mínimos y necesarios que un desarrollador necesita para poder crear una aplicación y probarla, claro está. Luego, cuando tú ya pasas a un entorno de producción, necesitas recursos, necesitas obtener un SLA completo, necesitas obtener esa seguridad que Microsoft te ofrece. Y estos vienen a partir del plan de slots de producción, que son los planes estándar y los planes premium, ¿no? Entonces, estas categorías están muy recomendadas para soportar cargas de trabajo en producción. Así que, por ejemplo, si estás desarrollando una extranet y ya la van a usar tus usuarios finales, deberías usar algún plan que se encuentra en producción. Si estás creándote una página web y dentro de la etapa de desarrollo aún estás aquí en esta etapa, el día que lances tu página web, deberías pasar a un entorno de producción, ¿no? O a un plan de producción. Pero luego hay otro plan, que es sí, un poco más caro, que es casi igual de caro que administrar una infraestructura, pero a estos planes se le llaman entornos aislados. En los entornos aislados, nosotros, imagínate esto, Carlos, que estamos nosotros pagándole a Microsoft por ser dueños de su propio servidor, en el cual Microsoft nos va a dar muchas más ventajas, como por ejemplo, tener una configuración de redes avanzadas, si es que quiero trabajar con un proxy, un IP, firewall, quiero trabajar con de repente algún bandwidth, ¿no? Que tengamos que enlazar en esta página, ¿no? Pero lo otro que nos va a dar es esa cantidad de escalado que necesitamos nosotros para soportar una aplicación. Y aquí déjame decirte, Carlos, que un ejemplo de empresas que puedan utilizar entornos aislados pueden ser los bancos. Los bancos, por ejemplo, a través de sus plataformas de banca por Internet, deberían tener un entorno aislado porque con esto tienen recursos dedicados y pueden soportar, por ejemplo, las consultas que hacen en el mes de diciembre, en este mes, ya que se acercan las fechas navideñas y todas las compras y todos estamos pendientes de cuánto nos queda en la tarjeta, ¿no? Entonces, todo este punto es lo que debe soportar un plan de entorno aislado. Y sí, para dejarlo en claro, estamos yendo de menos a más en precio y de menos a más en recursos. Pero de igual forma, si es que no adquiere un entorno aislado, quizá por el precio, porque tampoco soy una banca, podría adquirir el entorno de producción y tengo cierta seguridad. Tienes Cierta... toda la seguridad igual y tienes también la posibilidad de escalado. Por ejemplo, déjame mostrarte esto, ya que estamos tocando ese tema, Carlos. Ujú. Cuando nosotros tenemos un App Services, nosotros tenemos diferentes tipos de escalamiento. Y aquí vamos a colocar esto de aquí para poder mostrarte. A ver, vamos a irnos a Webinar Réplica. Y aquí tenemos dos tipos de escalamiento. Y esto es algo que de repente les va a ayudar bastante a conocer y de repente es un valor adicional que se puede trabajar. Podemos escalar verticalmente nuestras aplicaciones como servicio y podemos escalar horizontalmente. Un escalamiento horizontal hace referencia a crear más instancias que requiera nuestra aplicación. Por ejemplo, tenemos en las aplicaciones hasta un máximo dependiendo del plan vertical. Dependiendo de un plan vertical, podemos escalar 10, 20, 30 instancias. Esto nos puede apoyar a nosotros a escalar o recibir de repente muchas más visitas dentro de nuestro sitio. Luego está el escalamiento vertical. Y el escalamiento vertical hace referencia a obtener más CPU, memoria, espacio en disco o características adicionales que nosotros necesitemos. Y por ejemplo, en nuestros planes de desarrollo y prueba tenemos los planes hasta inclusive de 1, básico 1, básico 2, básico 3. En nuestros planes de producción tenemos el típico estándar S1 que la mayoría usa. Luego están los planes S2, S3, los Premium 1, Premium 2, Premium 3 y la serie Premium versión 2 que ya vienen con mejores CPUs o los últimos CPUs que ya vienen o las últimas memorias que están saliendo dentro del mercado, ¿no? Optimizadas para un trabajo. Y luego están los planes de entorno aislado, que son planes que se crean bajo un ambiente y que así son casi similares a crearlos a través de nuestra, por ejemplo, solicitud. Pero aquí, si creo un entorno aislado,
la estoy creando. Si creo una aplicación en producción, solamente puedo escalarla hasta un máximo de plan 3, versión 3. ¿Y por qué versión 3? Bueno, esta se asemeja bastante al primero entorno aislado. Así que déjame decirte que la diferencia entre recursos no es tanta. ¿Por qué? Porque va a depender de cómo vas a tratar tu aplicación. La mayoría de veces nuestros usuarios nos preguntan, Elton, ¿por qué el plan estándar S1 es el que me estás cotizando y no un D1? Pues porque, por ejemplo, el D1 solamente te permite configurar dominios personalizados, pero en cambio un estándar S1 te permite, aparte de eso, escalar hasta 10 instancias por si lo necesites, tener espacios de ensayos, tener copias de seguridad, tener la configuración de SSLs para optimizar mayor tu seguridad dentro de Azure. Entonces, esa es la ventaja que nos da de repente los planes de desarrollo y producción, ese escalado también que podemos tener para nuestras aplicaciones. Ok, perfecto. Entonces, como una conclusión final, Elton, ¿cuáles son los pilares y por qué debemos elegir Azure App Services? ¿Por qué debemos pasarnos aquí? Pues, ¿por qué debemos tener Azure App Services o por qué? Porque nos van a permitir crear o desarrollar nuestras aplicaciones. Nos van a permitir construir aplicaciones interconectadas con otras herramientas. Vamos a poder desplegarlas y finalmente las vamos a poder monitorear, Carlos. Exactamente. Entonces, todo esto vamos a poder lograr con Azure App Services y hemos visto también algo que nos ayuda mucho es el escalamiento y la flexibilidad y la innovación que pueden tener estos servicios, porque muchos nosotros siempre tenemos todo localmente o con un hosting y a veces queremos innovar, ¿no? Queremos renovar el código con el que está hecho la aplicación, o de repente los recursos también, ponerle mayor capacidad y a veces el hosting no lo tiene. ¿No? Al menos en Azure sabemos que tenemos toda la garantía de que muy aparte de contar con SLA, puedo escalar en cualquier momento y pago por lo que uso, netamente. Entonces es mucho más conveniente, mucho más conveniente. Además con todas las ventajas de monitoreo, de seguridad, etcétera. Así es, Y, Carlos. ujú. Y bueno, no sé si tienes algo adicional que agregar, Elton. Bueno, ante todos, invitarlos de repente ante las consultas, dejarlas por el chat para irlas respondiendo y también adicionalmente comentarles de que, bueno, con Azure podemos ir empezando a través de pilotos, ¿no? Para de repente migrar sus páginas web o hasta inclusive buscar un asesoramiento en conjunto con Carlos o mi persona o con cualquier parte del equipo de réplica para ayudarlos en su adopción a nube. Perfecto, sí. Entonces, gracias más bien, Eldon, y esperamos ahí a las consultas de los asistentes, que los pueden dejar por medio del chat. Ahí coméntenos si es que tienen alguna consulta y de igual forma en la parte de abajo en la presentación, ahí, solucionescloud@replica.com.p, por ese medio nos podrían también contactar, ¿no? Por medio directamente con nosotros porque vemos que hay algunos clientes que ya conocemos. Y cualquier tema, estamos atentos. Así es, Carlos. Bueno, Ahí están preguntando, creo, ahorita. ahí Amilcar. es una pregunta que va llegando. Ok, sí, bueno, ahí están escribiendo de igual manera. Y bueno, para indicarles también que en Azure App Service, si ustedes quieren comenzar ya con esto, ustedes pueden contactarnos. Nosotros, como indicó Elton, pueden armar un plan piloto, una prueba de concepto, como le indicamos, podemos evaluar de acuerdo a lo que requieren. Es más, podemos proponerles hasta incluso una mejor arquitectura si es que ustedes ya usan Azure App Services, porque sabemos de que muchos han empezado con su cuenta gratuita, ¿no? De que te da $200 en Azure. Y bueno, si es que quieren mejorarlo o verla mejor, las mejores prácticas, agregarles, podemos asesorarlos también en ello. Sí, exactamente, estimado Marco, y a todos los asistentes, la grabación del evento lo vamos a estar poniendo, subiendo y se lo vamos a estar enviando. Carlos, como un dato adicional, y creo que se Sí. nos ha pasado comentarlo, de repente para los Ujú. que también están en la reunión pendientes, se nos ha pasado comentar esta característica adicional que tienen los app services. Por ejemplo, en el caso de las webs, es el enrutamiento de tráfico. Imaginemos que nosotros tenemos una aplicación que nos permite exclusivamente, por ejemplo, implementar
una página y que esa página vamos a compartirla también con algunos influencers. Pero esos influencers son los encargados de generar ese marketing o probar esas funcionalidades betas que nosotros vayamos sacando para la producción de nuestra aplicación, para que sea público y masivamente. Entonces, nosotros podemos crear ranuras de implementación o slots que nos permitan primero seccionar o calificar, por ejemplo, qué página está en producción y de repente crear otra página adicional o otro espacio adicional dentro de SAP Services para desplegar nuestros o nuestras aplicaciones en modo beta, ¿no? O de repente las pruebas preliminares que queremos darle a alguien para que pruebe, ¿no? Y acá podemos enrutar el tráfico para saber cuánto de repente nuestros usuarios van a querer de repente acceder, ¿no? Para poderle asignarles recursos, ¿no? Entonces así es tan sencillo como cambiar un valor, Carlos, dentro de la nube. Ok, eso sí está excelente, porque eso sí nos va a ayudar. Claro, lo que vimos un poquito al principio en que queremos llevar, hacer ese espacio, ¿no? A producción de algunos cambios que hicimos, como lo hizo Facebook en algún tiempo. Y bueno, Elton, aquí te comento de que tenemos una pregunta de Amilcar que dice, la solución de Azure, ¿cuánto tarda en implementarse y cuánto se demora en hacer una prueba piloto para Azure? Pues, ¿cuánto demora, por ejemplo, las soluciones de Azure en implementarse? Va a depender de la necesidad de cada cliente. Por ejemplo, si nosotros si nosotros queremos implementar o migrar nuestra página web o una intranet, hay que primero evaluar cómo está nuestro código, si está listo y preparado para migrar a la nube. De lo contrario, hay que hacer todo un trabajo o toda una reestructuración de código, que por ejemplo en réplica lo hacemos. Ese es un punto. El otro punto es con respecto a la demora en hacer una prueba piloto para Azure. Va a depender también de la evaluación del piloto, ¿no? Si, por ejemplo, usted necesita de repente probar una configuración de un certificado SSL, pues de repente nos puede proporcionar el certificado, creamos una demostración y podemos sustentar y trabajarla en conjunto. Ok, excelente, sí, exacto. Y ahí también pregunta Milcar, ¿cuántos ambientes se permite tener en Azure? Ambientes tales como test, development, producción. Y eso sí te lo puedo responder. Depende del tipo de plan que vayas a empezar. Si tú empiezas con un plan, el gratuito compartido, que son para ambientes de prueba o desarrollo, esos sí son muy limitados. Muy limitados, te pueden permitir a lo mucho 10 aplicaciones o 10 aplicaciones mobile o 10 API. Te puede permitir eso. O sea, es un poquito más limitado. Si tú quieres empezar y sin el miedo de que, oye, va a haber un tiempo en que voy a estar totalmente limitado, pues te convendría utilizar el tipo Basic, estándar o Premium en adelante. Así es, Carlos. Si gustas, Elton, le puedo compartir aquí el enlace de la documentación también, donde se especifica todo lo que es los límites de Azure App Services para que también todos los demás lo tengamos en cuenta. Adelante, adelante. Ok. Réplica hace migraciones de AWS a Azure para proyectos.net. Pues sí, sí, en realidad va a depender de cómo está la arquitectura de AWS y si cuentan también con, por parte de su equipo, un arquitecto que nos pueda guiar y nos pueda orientar cuáles eran sus prácticas dentro de AWS, porque AWS tiene su manera de trabajar y esto llevarlo a Azure no es un cambio drástico porque estamos hablando de nube, pero sí hay cambios que hay que realizar, ¿no? De repente, la forma de cómo administrar nuestra app services va a cambiar, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es de repente nuestros paquetes de nodos, nuestros manejos de llaves. AWS de repente lo trabaja como si fuera un servicio local, pero en el cambio Azure los maneja de repente seccionándolos en una sección para etiquetar, por ejemplo, keys o configuraciones adicionales. Así que sí, no hay ningún problema. Estimado Amilcar, sí lo podemos ayudar. Ujú. Excelente. Bueno, Milcar, no sé si logramos responder a tus consultas y si no, de igual forma, eh, los invitamos a que nos puedan contactar. Ahí están solucionescloud@replica.com.p. Ok, perfecto. Qué bueno y esperemos que a todos también les haya gustado este tipo de sesión. Y les comentamos de que cada 2 semanas, quincena, el día 15 de diciembre estaríamos teniendo una sesión muy similar respecto a lo que es almacenamiento en Azure. Así que si están muy interesados en poder
qué pueden hacer con su file server, que quieren llevarlo totalmente a la nube porque ya no estamos entrando todos localmente, podemos también revisarlo en ese día con las opciones que tenemos. Y va a ser a la misma hora, así que los esperamos y gracias a todos por su asistencia. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un gusto poder conversar, estar contigo nuevamente, Carlos, en estas conversaciones que vamos haciendo. Y bueno, los esperamos el día 15. Listo. Gracias, Elton. Gracias a todos. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego.